Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por estar conectados y estar aquí presentes. Como saben, nosotros pues tenemos a Ricardo Padrón nuevamente como el docente que les va a estar explicando información. Y bueno, nos mantenemos siempre en la unidad número 3. Esta es la última clase de la unidad. Esta unidad es nociones básicas de contabilidad y finanzas para los negocios sostenibles. Y el tema específico que vamos a ver hoy, que ya es el número 12, es valoración de la empresa, nociones básicas y fuentes de financiamiento. Antes de darle ya el micrófono a Ricardo, las personas, por si alguna no estuvo conectada en la sesión de la vez anterior, se ha decidido, ¿verdad?, que el miércoles 18 de marzo, que es la última clase, nos vamos a quedar una hora adicional más para poder hacer un cierre apropiado, que podamos compartir y que bueno, que nos despidamos de este curso y de esta experiencia de aprendizaje que estamos teniendo. Entonces, por favor, en sus agendas, anoten que en esa sesión vamos a empezar a las 4:30 hora de Costa Rica, ¿verdad? Y vamos a terminar aproximadamente a las 7 de la noche, teniendo una hora para compartir. Con esto entonces pues le cedo la palabra a Ricardo y pues a seguir adelante con el aprendizaje. Excelente, Marianela, muchísimas gracias por la introducción y bueno, buenas tardes para todos y todas. Un gusto estar acá y compartir sobre esta sesión. Voy a compartir pantalla para que veamos la presentación del día de hoy y dar inicio con este tema muy interesante. Y vamos a hacer varias dinámicas y desde ya les voy contando un poco cómo bueno, el título principal, valoración de la empresa, nociones básicas, en el plazo de una hora y media. Igual, como saben, vamos a estar anunciando una oferta de cursos que le da mayor profundidad a algunos de los temas que se están abordando durante este curso virtual. Y, y bueno, pero igual vamos a estar tocando varios puntos que son bastante importantes para empezar a entender el tema de la valoración de las empresas, ¿no? Y para eso hay varios puntos principales. Uno, una pequeña introducción de la valoración de las empresas. Vamos a conocer varios métodos de valoración de empresas y cómo se calculan, cómo funcionan. Y finalmente vamos a ver un panorama de las diferentes fuentes de financiamiento que pueden aplicar negocios que están vinculados a la naturaleza, al sector rural. Muy bien, vamos a arrancar con el primer punto y comenzar a entender, bueno, la importancia de la valoración de la empresa y sobre todo su diferencia con lo que es deuda y participación accionaria. Como siempre, voy a estar compartiendo, digamos, una serie de contenidos teóricos. Luego que termine ese como subtema o capítulo, abrimos espacio para preguntas. Pueden esperar ese momento para colocar todas las preguntas que tengan y así las podemos tomar con lectura y les doy respuesta y si es necesario que tomen la palabra también. Muy bien, vamos a hacer una pequeña dinámica que ayuda mucho a entender este tema de valoración de las empresas. Y voy a hacer una dinámica, es como un juego. Ahí hay un regalo, y en el regalo adentro hay algo, yo no les voy a decir qué hay, pero tiene un valor, sí existe algo, ¿no? Vamos a pensar que yo estuviera en el salón de clase, que fuera presencial y efectivamente yo les pudiera dar el objeto que está dentro del regalo. ¿A quién se lo voy a dar? Se lo voy a dar a quien ofrezca mayor dinero, ¿no? Por el regalo. Yo la pista que les doy es que sí efectivamente hay algo. No es que les voy a dar y no, la caja estaba vacía y es como, no había nada. Sí hay algo, es lo único que les voy a decir. Y para eso ingresen a este enlace, lo voy a compartir aquí en el chat. Ingresen a este enlace o por el código QR y les va a salir la pregunta y, bueno, y ustedes solo tienen que colocar el número, en este caso en dólares, o la moneda que gusten, solo colocar el monto de cuánto darían por lo que está aquí en este regalo. ¿Vale? ¿Alguna duda? Voy a moverme aquí para ver el Menti. Y bueno, ya hay varios que están colocando. Voy a compartir pantalla del Menti.
Este, $2.000, wow, vendido al de $2.000. Este, no, 150, $5, $10.000 alguien está colocando, o pueden ser 10.000 colones o 10.000 bolívares, no sé. ¿Qué más? Bueno, ahí muchos están colocando. Y $10, $5, 300. Bueno, muchísimas gracias por participar. Es como un juego y les voy a mostrar ahora qué es lo que hay, ¿no? A ver si quién acierta y quién estaría cerca de lo que vale lo que estaba en el regalo. Y adivinen qué está en el regalo. Tarán, tarán. Ah, no salió el efecto. Bueno, lo voy a poner aquí. Apenas un patito de Uli. Bueno, es el que ofreció $2.000. Pues bueno, hizo una muy grande inversión, una gran inversión por este patito de hule que está acá, que es como un juguete. Y bueno, esto es una reflexión de, de cuando hacemos una valoración de empresa, si no tenemos información, ¿no? ¿Cómo vamos a ofrecer un número? Y no solo eso, ¿cómo vamos a ofrecer un número de lo que vamos a comprar? Y esa reflexión es que hay que entender la valoración, lo que conocemos como valoración intrínseca o los números internos que tiene la empresa. Y va de los dos lados, ¿no? No solo en este caso yo me beneficié, digamos que los estafé, por así decirlo, no les dije qué era y apenas algo que puede costar centavos o $1, y alguien confió y pensó y ofreció $2.000. Pero pudo haber sido al revés, pudo haber sido de que yo tenía algo muy valioso acá, algo realmente que valiera muchísimo más. Y si yo no ofrezco la información adecuada, también voy a recibir una valoración equivocada, ¿no? Errónea. Incluso, a ver, voy a leer un comentario que dice, porque es un contenedor de patitos. Sí, no, y bueno, eso es parte, digamos, de una dinámica rompehielo, pero da una muy buena reflexión. ¿Cuántas veces nos hemos topado con empresas que están vendiendo sus acciones o su participación, o alguien quiere comprar acciones y no sabemos realmente información y es como a ciega, es especulación? De eso no se trata la sesión de hoy, no es de especulación, no es de una apuesta, a ver qué dicen los demás, es basado en los números, en las ganancias y la proyección que tenga una empresa que lo vamos a valorar. Entonces, no existe caja de secretos, más bien es transparencia. De hecho, en los sistemas, cuando hay una inversión privada, lo que piden es justamente, ¿no? Que haya una transparencia, ver los números, que estén auditados o que estén fiscalizados por un gobierno para poder confiar. Incluso las empresas que venden sus acciones en la bolsa, uno de los requisitos es que toda su información esté pública. De hecho, ustedes pueden buscar las empresas que estén en bolsas de valores en sus países o en otras, en las más famosas de Estados Unidos o Europa, y pueden ver todo el estado financiero totalmente transparente, cuánto vendieron, cuánto fueron los costos, cuánto fue todo, porque eso permite que haya una valoración lo más justa y lo más adecuada posible. Muy bien. Estas son como las reflexiones, fue justa la valoración. Un mensaje principal, la valoración no puede ser especulación, debe ser basado en una valoración intrínseca y ese término se usa para, bueno, los números, lo que vimos en las sesiones pasadas, lo que compartía Luis Daniel, ver la estructura de costos, la definición de precios, lo que compartía el colega Vinicio también del flujo de caja y lo que vimos en la sesión pasada. Necesitamos datos históricos para valorar una empresa, o en algunos casos cuando están en etapas tempranas también hay otros métodos de valoración, pero normalmente para llegar a una etapa de alta valoración se necesita certidumbre de una ejecución, una experiencia que haya realizado la empresa en el pasado. Eh, También se necesita una muy buena argumentación. Vemos que a veces ponemos en el flujo de ventas que va a haber, bueno, en el año 2028 van a aumentar en tanto porcentaje las ventas. Lo importante es la argumentación de lo que está detrás, ¿no? Va a haber una estrategia, una expansión y bueno, súper importante que las empresas que tienen un mejor retorno y un mayor crecimiento, pues tienen un menor riesgo y por ende tienen una mejor valoración, ¿no? Eso digamos, como un principio fundamental, un incentivo de lo que buscan los inversionistas, es que
de alguna manera pues tengan un retorno y entre mejor sea el retorno o un mayor crecimiento con mejor argumentación, pues va a tener una mejor valoración. Y algo también súper importante, la visión es a largo plazo, ¿no? Las empresas tienen una historia de largo trayecto y eso es súper importante que durante el proceso de valoración se pueda visualizar cuál es esa proyección, ¿no? No estamos hablando a corto plazo, de 2 o 3 años, sino una visión muy a largo plazo y eso de alguna manera condiciona a los inversionistas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando un inversionista, les comentaba en la sesión anterior, busca márgenes de ganancia altos, no necesariamente es porque está queriendo tener un retorno inmediato, rápido, sino que hace que la empresa tenga mayor resistencia ante efectos externos que puedan afectar ese margen de ganancia, una crisis del país o regional, y aún así pueda continuar la empresa. Lo importante es que siga como a flote, ¿no? Y bueno, algo súper importante que también lo tienen que tomar en cuenta es que ustedes cuando estamos haciendo la valoración de la empresa, lo hacemos bajo unos supuestos y van a ser unos escenarios. Y es importante plantear estrategias cuando esos supuestos pueden cambiar. Por ejemplo, si bueno, hay un aumento de los combustibles, si estuviera en la estructura de costo del transporte, bueno, ¿qué ocurre? ¿Puede el modelo igual resistir? ¿La empresa puede continuar o no? ¿Qué estrategias se pueden implementar? Y eso es súper importante porque también cuando hacemos la valoración de empresa, se presenta así, ¿no? Se presenta, bueno, es basado en estos supuestos, en otros supuestos el escenario puede empeorar, en otros supuestos incluso puede mejorar. Y ese análisis integral aporta finalmente al ejercicio de valorar la empresa. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando estamos valorando una empresa? Y aquí les comparto una definición. El ejercicio que se hace es estimar el valor económico, pero principalmente basado en el retorno saludable del capital invertido, lo que es el retorno de la inversión y su crecimiento sostenido en el tiempo. Eh, y lo que busca es que al valorar la empresa podamos generar una transacción para movilizar capital e invertir. Es decir, yo tengo la empresa y vale $100,000, ya permite al colocar esa valoración decir, bueno, si algún socio quiere sumar capital, ¿cuánto es la representación de ese capital? Si no hiciéramos la valoración, es imposible vender parcialmente parte de la empresa. Y ustedes se preguntarán, bueno, Ricardo, pero ¿para qué quiero vender la empresa? Yo no la quiero vender, yo la hice para quedármela con el 100%. Y bueno, bueno, antes de esta valoración, importante esta definición, ven que esta definición es bastante económica, ¿no? Como el capital invertido y el crecimiento sostenido en el tiempo es importante y desde Activa nos gusta resaltar siempre que hay un triple impacto, que se buscan beneficiar o invertir en empresas que tengan un triple impacto. Por lo tanto, la valoración no debe ser solo entendiendo el retorno de la inversión en términos económicos, sino también a niveles sociales. Y eso se hace a través de una adecuada identificación de los actores de interés, que en inglés se les conoce como stakeholders, y cuáles son todos los beneficios ambientales, sociales que se pueden generar a través de esas inversiones que se están realizando. Eso es fundamental. Y es un paréntesis constante que durante todo el curso lo han visto, de que aunque en estos temas financieros pues se resalta el tema económico, porque sabemos que una empresa que va a quebrar, como siempre se manifiesta durante estos cursos, esta frase es muy buena porque es cierto, una empresa, aunque tenga beneficios sociales y ambientales y no es sostenible económicamente, lo que va a pasar es que desaparece y tampoco se generan los beneficios sociales y ambientales. Bueno, ahora sí vuelvo con la pregunta. Dirán, Ricardo, ¿para qué voy a querer vender la empresa? O sea, ¿por qué necesito vender la empresa? Yo no la quiero vender. Bueno, recuerden la sesión anterior que les comentaba que para que haya, digamos, un crecimiento de la empresa, pues hay dos fuentes de financiamiento, que se siga desarrollando la empresa. Y una es a través de deuda, los bancos, ¿no? La que conocemos,
vamos y le pedimos prestado al banco y el banco nos va a prestar y nos va a cobrar un interés. Esa es la opción uno, si ustedes quisieran desarrollar algo. La otra opción es vender parte de la empresa, acciones, y recibimos capital. Son, digamos, las dos opciones eh, macros, por así decirlo, más amplias para que ustedes pueden obtener capital y cumplir con una siguiente fase de desarrollo de la empresa. La otra opción sería ventas, lo que es un crecimiento orgánico a través de venta y las ganancias, y van reinvirtiendo y reinvirtiendo. Eso es muy bueno, eh, pero puede ser muchísimo más lento, ¿no? Esto de alguna manera acelera el ritmo de desarrollo y el potencial que tiene la empresa. Y si es una empresa que va a generar altos beneficios sociales y ambientales, vale la pena analizar si puede, si se le pueden inyectar mayores recursos de los que ya dispone por un crecimiento orgánico. Entonces, vamos con la primera opción, ¿no? La deuda. Vamos a simular el caso que ustedes van al banco, piden prestado, tienen una empresa, tienen un emprendimiento con un buen plan de negocio, un buen modelo de negocio, y normalmente les van a pedir algunos requisitos. Uno, una garantía, un aval, y ahí se empieza a complicar, ¿no? Porque a lo mejor el emprendimiento no tiene una garantía tan clara que los dueños que puedan presentar. Luego, siempre los bancos, y rara vez no lo hacen, eh, van a pedir evidencias de ventas. Van a hacer la evaluación o van a ver la capacidad de préstamo es basado en los ingresos en el histórico de ganancias que han tenido basado en años anteriores. Si no han generado muchas ventas, ya el banco difícilmente les va a prestar el dinero, ¿no? Luego, otro punto es que van a tener que pagar intereses, ¿no? Incluso de acuerdo al historial crediticio que tenga la empresa o no, se lo van a aprobar, pero el caso es que van a pagar unos intereses y lo que, digamos, un costo por obtener ese capital. Además, también siempre aparecen costos de transacción, ¿no? Los bancos cobran por hacer esta gestión, todo esto, y eso incrementa un pago adicional que ustedes, digamos, las empresas tienen que hacer. El financiamiento es muy bueno, es muy positivo, como lo veíamos en, en la sesión anterior. Esto no es para, de alguna manera, decir, no, los préstamos en buenas condiciones no existen o no son, no es un instrumento financiero que podamos utilizar, pero es muy, muy difícil en etapas tempranas que el emprendimiento pueda cumplir con estos requisitos, ¿no? Y sobre todo emprendimientos que, bueno, buscan innovación y tal vez tengan un componente de riesgo un poco más alto a lo de los negocios tradicionales. Eh, entonces, vamos a simular un caso para que veamos las dos situaciones. Ustedes tienen, digamos, cuentan con una zona turística muy bonita y necesitan una inversión para que ese atractivo turístico se pueda aprovechar, construir unas cabañas y un puente para que las personas puedan acceder. Entonces, la solicitud del banco va a ser esa, la garantía, las evidencias en venta, el pago de intereses, difícil aprobación. Es decir, ese activo tan valioso que ustedes tenían o que ustedes tienen de esta zona turística, muy atractiva, no se va a poder aprovechar al máximo porque no hay el capital para realizar las inversiones. Y ahí es donde se abre la ventana de, bueno, si se nos cierra esta posibilidad de con los bancos, a ver si a través con socios que tengan el capital se puede construir esta empresa y empezar a generar los ingresos necesarios, ¿no? Entonces, un poco retomando lo de la clase anterior, para que lo tengan acá en la misma lámina, normalmente los bancos analizan rápidamente la capacidad de pago con un índice de cobertura, es el valor ganado, lo que ustedes han ganado en ventas, digamos, la empresa, y hacen una división con respecto al monto de la cuota mensual y el interés, y si ese número, ese índice, es menor a 1.30, bueno, depende del banco, pero hace más difícil porque lo que quiere decir es que hay poca capacidad de pago, ¿no? Un poco margen de maniobra. Ujú. Ok, aquí voy a ver están levantando la mano.
Con gusto ya te la doy, Luis Alberto, y bueno, justamente escribiste una pregunta, voy a leerla. ¿Los intereses acaso no están dados por lo que tienen presupuestado? El historial crediticio es dado a los préstamos que hayan realizado y hayan cumplido. Eh, Bien, bueno, si quieres te doy la palabra para que lo puedas explicar. A ver, don Luis, adelante. Breve, escuchamos la pregunta. O puedo intentar responder con lo que tienes en el texto. Sí, mira, los intereses, digamos, por lo que tienen presupuestado los bancos, los intereses de préstamo, tal vez ahí, por eso es la confusión, es lo que define el banco, digamos, porque tiene unos costos de transacción. ¿Sí? ¿Vas a mencionar algo, don Luis? Profe, Adelante. es que los intereses están dados es por lo que tienen, por ejemplo, la superintendencia. Aquí en Colombia tienen la superintendencia financiera y el Banco Central. Dicen el coste de los intereses bancarios tienen un techo de tanto por ciento y los préstamos se hacen, o sea, lo que le van a dar a la persona es porque tiene la capacidad, perdón, la capacidad de pago. Entonces le dicen, le prestamos 5 millones de dólares y, y si tiene un buen historial, le prestan más plata. Eso es lo que yo quiero que me aclare, por favor. Sí, con gusto, don Luis. Sí, depende, digamos, depende del país y es buen punto lo que mencionas. Hay un límite, ¿no? Es un tema de regulación, pero hay, digamos, por libre mercado, ofertas, las diferentes instituciones financieras ofrecen distintos productos y los clasifican, ¿no? Según el riesgo. Y de acuerdo con el riesgo que tenga, muchas veces basado por el historial crediticio o otros parámetros, ellos definen la tasa de interés. Entre menor riesgo, puede haber una menor tasa de interés. Si el negocio tiene un historial y todo esto, puede bajar la tasa. No solamente es que se puede aumentar el capital. De hecho, cuando uno habla con los analistas financieros, cuando las empresas van a hablar con los bancos, siempre mencionan que justamente uno de los desafíos es definir el monto, porque no necesariamente aumentar el monto del préstamo es beneficioso para la empresa, ¿no? Esa capacidad de endeudamiento tiene unos límites y va de acuerdo con el plan de negocio o la proyección o diferentes análisis externos que tenga la empresa. Por eso es súper importante que es un juego entre el monto y también los diferentes intereses y se definen de acuerdo al riesgo que pueda y la información que pueda disponer la empresa para dar mayor certidumbre, ¿no? Ahí igual veo en el chat si queda bastante claro, don Luis, pero gracias, muchas gracias por la intervención, ¿no? Ok, sí, hay diferentes herramientas, ¿no? Que analizan ese score de cómo ha funcionado digamos, el pago de esa empresa o esa persona. En algunos casos, las empresas se financian a través de los dueños, ¿no? Bueno, acá una de las herramientas es que analizan, o uno de los índices que se pueden utilizar es calcular ese índice de cobertura, ¿no? De ver cuánto puede ser las ganancias que están teniendo y esa capacidad de pago. Y bueno, acá les pongo los ejercicios. Esto también lo vimos en la sesión del lunes para retomarlo y ver cuál es uno de los cálculos más rápidos que hacen los analistas financieros al momento de evaluar un préstamo. Después vienen otras fases a mayor profundidad, pero esto es como unos primeros filtros que realizan. Ahora vamos con un tema menos conocido, que es el sumar a un socio, ¿no? Que es donde entra el tema de valoración de la empresa a cobrar mayor importancia. Eh, la opción 2, suponiendo que, bueno, la empresa está en etapas muy tempranas, no ha generado ventas, el banco lo que está pidiendo es una garantía muy alta y los dueños de ese negocio, ustedes deciden, no, vamos a explorar, a ver si más bien sumamos un socio, un familiar, o un vecino, o alguien, o un inversionista que esté interesado.
y cómo lo podemos hacer de manera justa y legal esa alianza para movilizar el capital e invertirlo, ¿no? Y bueno, una pequeña definición, cuando nosotros decimos participación accionaria, también se le conoce como equity y venta de acciones, quiere decir que, bueno, la empresa se constituye con un porcentaje accionario, ¿no? En un 100% que está distribuido entre sus dueños. La relación de cuánto vale la empresa sería cuánto vale ese 100% y de alguna manera permite distribuir o vender a otros socios porcentajes de esa torta, por así decirlo. Entonces, ahorita lo vamos a ver con un ejemplo bastante claro. Volvemos a la misma situación. Está este atractivo turístico, que no hay hospedaje, no hay un puente de acceso, se requiere inversión para empezar a movilizar ingresos y que esto se constituya en una empresa sostenible, generar empleos, eh, promover la conservación, etcétera, ¿no? Entonces, para entender esto de por qué las empresas deciden vender un porcentaje, imaginemos esta situación. En la opción A, ustedes son dueños de una empresa que vale $20,000, es decir, vale la cascada que está ahí y ustedes pueden hacer ciertos tours muy pequeños, no pueden hacer el hospedaje, no tiene un difícil acceso y solo pueden cobrar unas cuotas muy, muy bajas, porque no tienen el capital para desarrollar toda la infraestructura. Entonces tienen el 100% de esa empresa que vale $20,000. Y sin embargo, si pudieran sumar a un socio, eh, ya no tendrían el 100%, tendrían tal vez un 80%, pero la empresa aumenta su valor. Ya no va a valer $20,000, sino que va a valer $250,000, más los beneficios sociales y los ambientales que se puedan generar. Entonces, ¿qué prefieren ustedes? Ahí me lo pueden colocar en el chat. ¿Prefieren ser la opción A o la opción B? Fernando nos dice que la opción A, Marvet nos dice que la opción B. Bueno, algunos nos dicen que la opción A y otros que la opción B. Y bueno, la gran mayoría. Ok, alguien que colocó la opción A, que quiera dar sus comentarios por el micrófono y nos pueda argumentar un poco o en el chat escribir por qué escogería la opción A. Bueno, la gran mayoría está escogiendo la opción B. Voy a un poco a suponer, porque es, digamos, este ejercicio en sesión. Adelante, Fernando, te escuchamos. Este, buenas tardes. Yo creo que y claramente es muy tentativo irse por eso o formar parte de los $250,000, pero yo creo que uno en la opción A tendría mayor posibilidad de toma de decisión como para poder cambiar ciertas cosas que a uno no le gusten o ciertas formas en las cuales se está generando algún tipo de acción o de actividad. En cambio, en el otro, en la opción B, habría una participación minoritaria, lo cual muy probablemente se va a ver en las decisiones que se tomen a nivel de negocio. Entonces, a mí personalmente me gustaría tener más posibilidad de decisión en ese caso. Excelente, Fernando. Muy, muy buen punto. Y brevemente, doña Nayibe, adelante. A ver si te ayudo. Me avisas si ya puedes hablar. Creo que sí. ¿Ya? Ajá. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ya, casi adelante. no. Bueno, obviamente la opción A en términos económicos, perdón, la B en términos económicos sería lo más atractivo, pero estamos hablando de negocios sostenibles donde la mayoría, creo, por lo menos en mi caso personal, corresponden prácticamente a una iniciativa familiar de bajo impacto. Yo tengo una reserva natural donde pues es en la finca familiar. Bueno, entonces digamos que, como decía el señor que participó antes, considero que las acciones, decisiones y demás deberían estar pues en la opción A, 100% de uno, así la empresa crezca poquito, ¿no?
más bien mirar otras alternativas de crecimiento que no sean necesariamente permitir que un socio externo entre. O sea, repito, en términos del negocio, si habláramos solo de un negocio, pues la opción B sería, ¿no? Económico. Pero pues aquí los negocios en este tema rural y de este tipo de emprendimientos, yo pienso que vale muchísimo esa parte de autonomía bueno, me voy por la opción A, aunque no lo crean. No, está muy Gracias, bien. profe. Y muchas gracias, Fernando y Nayib, porque esto enriquece el debate y es muy cierto los puntos que ustedes están planteando. O sea, digamos, la autonomía o no entra, digamos, digamos, entra un socio, el cual tendrá su visión y tendrá sus aspectos a considerar y puede estar no a favor de la sostenibilidad o el crecimiento sostenible que a lo mejor la familia está desarrollando. Y cuando eso pasa, digamos, cuando eso empieza a ocurrir, existe y por beneficio está evolucionando de que hay perfiles de inversionistas que entienden y se hace todo unos estatutos previos que incluye la gobernanza, cómo se van a tomar las decisiones, cómo se va a llevar a cabo para entender si corresponden, ¿no? Si hay un match adecuado. Eh, y eso permite, de alguna manera, movilizar recursos. Al final, cada propietario de la empresa tiene toda la libertad de decidir, pero es importante que la apertura para empezar a considerar inversiones venga también con esa exigencia que está diciendo Nayibi y que está diciendo Fernando. O sea, está diciendo, bueno, vamos a sumar un socio, realmente un socio que esté alineado integralmente. Y la buena noticia es que cada vez hay más estos perfiles y lo vamos a ver al final de la sesión, que son los inversionistas de impacto. Los que tienen esa etiqueta de inversionistas de impacto buscan justamente beneficios sociales y ambientales. Incluso a veces nacen de filantropía y lo que buscan es que de alguna manera, bueno, que haya un retorno de inversión para poder seguir invirtiendo. Eh, pero hay una frase muy buena que uno dice, cuando uno está buscando un inversionista es como un matrimonio y tú no vas a casarte con alguien que acabas de conocer y no sabes nada. Entonces, la relación se construye con ese inversionista y se ve cuáles están esos puntos afín y por suerte, esa preocupación que tiene Fernando y que tienen allí, eh, existe de que cada vez hay más mecanismos legales para asegurar que se respete lo que en un principio, pues la empresa fue concebida. Voy a darle la palabra a Jerry muy brevemente para continuar con el siguiente punto, pero me gusta que tengan mucho interés en participar, así que le doy la palabra a Jerry. Adelante. No se activó. Ahora sí. Ya, sí, no, en realidad creo que este ejemplo nos permite un poco también clarificar estos detalles, ¿no? Creo que ha sido muy categórico al hablar de los perfiles de riesgo. Probablemente para algunos inversionistas el perfil de riesgos basado en estos modelos es interesante y otros que son más conservadores, ¿no? Prefieren un crecimiento más progresivo, más, diríamos, sostenible. Sin embargo, creo que en la actualidad las empresas están apuntando a ser eh, orientadas a este triple impacto, ¿no? Social, ambiental y económico, ¿no? Entonces, creo que va por ahí y yo diría que tiene que ver mucho el perfil del inversionista, porque hay empresas también que se constituyen, crecen, se desarrollan, buscan inversionistas para el tema de acciones, ¿no? Entonces, pero sí súper interesante lo que nos está mostrando el día de hoy. Gracias. Con gusto, Jerry. Sí, y mira, imagínense, esto tiene tantas posibilidades que es lo apasionante y por eso esta clase me gusta tanto que ustedes se sumen, porque justamente las personas que tienen este nivel de conciencia se tienen que sumar para influenciar en este tipo de instrumentos, porque incluso hay inversionistas que no quieren meterse en la toma de decisiones de la empresa delegan esa autonomía y eso puede inscribirse en los estatutos. Entonces, para un caso de una familia que dice, no, eh, pueden encontrar ese inversionista que dice, yo confío realmente por la trayectoria que están teniendo, yo lo que quiero es sumar el capital para fortalecer ciertas inversiones. Eso es también posible, ¿no? Entonces hay un abanico de posibilidades de cómo construir ese acuerdo entre el inversionista y el,
y la empresa sostenible que se está desarrollando. Algo muy importante es que vieron que yo puse el ejemplo de que el inversionista invierte un 20%, ¿no? Y ¿por qué no quiere comprar el 50 o el 60%? Y es interesante que el comportamiento que están teniendo los inversionistas eh, que invierten en empresas en etapas tempranas es que una manera es que construyen un portafolio, porque saben que algunas empresas tal vez no vayan a ir a un buen ritmo, entonces lo que hacen es diversificar. Entonces, en vez de tener una sola empresa, la compran, tienen, vamos a poner un ejemplo que tienen $100,000 y ponen $100,000 para comprar solo una empresa y tener un 90%, 80%. Lo que hacen es que no, voy a poner eh, en diferentes inversiones, en 5, 6, 7 empresas y solo compro un 10, un 15%. Y de alguna manera, algunas de ellas va a tener la recuperación que va a poder subsanar si alguna otra le fue mal. Es este famoso dicho de no poner todos los huevos en la misma canasta. La misma dinámica lo hacen los inversionistas para diversificar y empiezan a construir un portafolio. Eso es muy bueno porque ayuda de alguna manera a movilizar mayores cantidades de capital y distribuirlo en una cantidad de empresas y también compensa un poco de que, bueno, no van a asumir un porcentaje muy alto que desmotive a los que crearon la empresa y son dueños y pues tienen ganas de mucha más motivación que la que pueda tener tal vez el mismo inversionista, ¿no? Este, bueno, son los 3 puntos que les comentaba y importante que los inversionistas, como obtienen sus ingresos, uno es con los dividendos, ¿no? La distribución de las ganancias al final del año, pero también revendiendo ese porcentaje que tienen de la empresa a otro inversionista, incluso a la misma familia, por seguir el mismo ejemplo. Porque ya la empresa generó los ingresos suficientes, hubo una prosperidad, por así decirlo, en una acumulación de capital y permite la recompra de la empresa. Entonces, lo que estamos viendo es que esto, en el mejor escenario, pasamos de no tener recursos para desarrollar todo el potencial de los beneficios sociales y ambientales a tener un vehículo que nos permite movilizar los recursos. Hay que hacerlo bien, con todas las consideraciones que estamos viendo, pero vale la pena empezar a incorporar estos tipos de fondos para, para que, bueno, los proyectos puedan crecer, ¿no? Y puedan replicarse y ampliarse y que el buen capital pues tenga un buen uso. Entonces, la monetización de la empresa en un escenario, imagínense que, bueno, hoy un momento uno, un momento dos crece la empresa e incluso empieza a replicarse el modelo turístico en otras zonas y logra tener un mecanismo legal para movilizar esas inversiones y que, bueno, se puedan desarrollar diferentes proyectos ecoturísticos en la región. Ok, voy a leer esta pregunta de Yulisa. A ver, luego de la inversión, la empresa que vale 250 crece a 500,000, por ejemplo, el socio tendría el mismo porcentaje desde su incorporación, ¿verdad? Pero su ganancia sería mayor porque la empresa vale más o genera mayores beneficios. Correcto. Ahí se mantiene. Normalmente no se diluyen, lo que a veces se conoce como el concepto de dilución. Ese puede existir, pero es cuando se suma un nuevo inversionista que se puede diluir el porcentaje de las acciones. Pero si no ha entrado un nuevo inversionista, se mantienen los porcentajes y más bien eso es lo que busca la empresa y el inversionista, que la empresa valga más. O sea, yo ahora tengo un 80% de algo que vale muchísimo más y ojalá valga más. Si se suma un nuevo inversionista, ahí sí hay una reconfiguración de los porcentajes, ¿no? Pero ese es en el caso que se sume alguien más, como pasó en este primer caso, que entró uno y pasé de tener del 100% al 80%. Si entra otro nuevo, pues hay una nueva redistribución. Siempre tiene sentido en el caso de que se revalorice, ¿no? Con la nueva inversión. Si se deprecia, pues no, si se desvaloriza, no tendría sentido que se sume un nuevo inversionista. Gracias, Yulisa, por la pregunta y estoy atento al chat si sigues con la duda. Y bueno, a manera de información, en otros sectores es bien interesante que hay diferentes rondas de capital.
O sea, cuando ya logra la empresa entender, bueno, logré sumar un socio para llegar a un siguiente nivel, existe en el ecosistema de inversión diferentes series o rondas. Las rondas, eh, ustedes se preguntarán, Ricardo, ¿qué es eso de las rondas? Bueno, las rondas tienen como unas ciertas reglas. Es como un evento donde yo invito a inversionistas, se comparte la información de la empresa, la valorización, y todos los inversionistas entran como con las mismas reglas, ¿no? Si se fuera a organizar, eso ayuda muchísimo a que, bueno, sea más justa la valoración, se pueda movilizar más capital, tenga mayor proyección, etcétera, ¿no? Entonces, que la empresa pueda empezar a organizar eso, invita, bueno, ya ustedes como empresarios, empresarias a soñar, bueno, en 10 años vamos a hacer una ronda, llevarlo a un siguiente nivel y eso puede ser atractivo para el inversionista porque es ese el momento donde él puede recuperar la inversión realizada. Y hay varias series, hay serie A, serie B, serie C, hasta que la empresa puede llegar a un IPO, que es Initial Public Offering, que es cuando ya salen a la bolsa, que es que ya la empresa llega a un nivel que puede emitir acciones y no es por transacción privada, todas las otras series son a la bolsa si se hace pública. Voy a darle la palabra a Onixa. Adelante. Eh, ¿Aquí tienes? Hola, buenas noches. Sí, es que tengo unas dudas. No, Ujú, no sé si se va a hablar más adelante, no sé si me estoy ujú. adelantando, pero en el área de asociación, que no es lo mismo, ¿verdad? Yo lo veo diferente, no sé si estoy equivocada, ¿verdad? Que yo tenga un socio en mi empresa no implica que también pueda tener un inversionista que no forme parte de la empresa, que no compre una parte, pero sí pueda invertir en capital y luego tener un retorno de inversión, no necesariamente comprando un porcentaje de mi empresa. Eh, que hay varios tipos de accionistas y varios tipos de inversionistas. Si los Sí. vamos a discutir todos y no sé si vas a recomendar cuáles son las mejores opciones para las empresas rurales, ¿no? Así como la tasa de interés fija y variable en consideración cuando uno va a tomar una decisión en un préstamo rural. ¿Ustedes las va a discutir más adelante? Muy bien, Onixa, muchas gracias por la intervención. Y sí, es muy cierto, cuando es por ejemplo, una cooperativa, una asociación de socios, que se usa la misma palabra, es más para un tema de la toma de decisión y asamblea, y ya las cooperativas tienen una estructura de cómo se reparten las ganancias, son igualitarias, una serie de condiciones. Este está enfocado sobre todo para sociedades anónimas, o sea, empresas rurales donde el ejercicio de valoración, digamos, entra, porque es que puede haber una oferta, una venta de acciones privadas. Es en este punto en específico. Y con el tema de los préstamos, lo podemos ver un poquito más adelante, pero sobre todo lo que voy a compartir son métodos para que ustedes puedan valorizar la empresa como, digamos, como una estructura de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada y puedan vender las acciones. No entra tanto en el detalle como de la cooperativa, siendo muy, muy franco, porque bueno, es que es demasiado amplio. Y este tema es como menos común y es bien interesante que yo se los pueda compartir. Igual, abiertos a esa sugerencia de introducirlo y darle mayor profundidad en un curso muchísimo más amplio con el tema de valoración, ¿no? Eh, Muy bien, bueno, esto un poco siempre presente de que hay un ciclo de vida de la empresa que va evolucionando a siguientes etapas, lo que les permite, bueno, seguir avanzando. Como vimos el lunes, bueno, ya pasamos el punto de equilibrio, empezamos a tener ganancias y eso nos permite empezar a movilizar ya sea préstamos o inversión privada con inversionistas que se quieran sumar, ¿no? Algo muy sabio, digamos, que yo siempre lo coloco en las presentaciones. Si ustedes están pensando en recomendar o empezar a buscar posibilidades de inversión privada, uno, eh, es súper importante el acuerdo escrito, ¿no? Y discutir todas las condiciones, la visión, lo que hablábamos en un inicio, alinear esas visiones en conjunta. Dos, si digamos, es importante que se haya validado el producto, que estén generando
digamos, haber identificado a ese cliente y las necesidades antes de levantar inversión. No tanto haber generado tantas ventas, pero por lo menos sí claridad del modelo de negocio que veíamos en las sesiones anteriores. Hacer un ejercicio de valoración de la empresa, ¿no? Ustedes a nivel interno, no antes de conversar con un potencial inversionista. Algo súper interesante y que hay mucha apertura. Ya, me estoy quedando sin batería. Que hay mucha apertura, es hablar con otros emprendedores, con otras empresarias, empresarios que han recibido inversión y es sorprendente la apertura que hay de compartir las lecciones aprendidas, de cuáles son sus sugerencias para lograr que, hay una buena comunidad y de una buena apertura de las personas que han recibido inversión en compartir. Entonces siempre lo recomiendo y siempre consiguen ese consejo de una persona que ya pasó por esa experiencia. Y algo muy importante es que también en etapas muy tempranas, el, el ejercicio de valoración y la venta que no supera un 15%, pensando en que en acciones, en rondas futuras puedan vender otros porcentajes, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo porque si la venta ha ocurrido que algo muy común, y conozco muchísima gente que cuando suma un socio lo que hacen es que se dividen 50 y 50% de una vez, eh, sin tener una argumentación, una lógica clara de por qué es el aporte de cada uno 50%, ya eso de alguna manera desmotiva que en una siguiente ronda ya yo no voy a tener la mayoría del porcentaje de la empresa. Entonces, si vendo en una primera, a un primer inversionista un porcentaje bajo, me da la oportunidad de continuar en siguientes rondas, ¿no? Eh, sí, aquí Marvel dice hacer en la debida diligencia o due diligence en inglés, correcto. Y eso es un poquito lo que vamos a ver adelante. Y para adelantarme, la debida diligencia es, bueno, ver los números de la empresa, no solo la debida diligencia de la empresa, sino también del inversionista, dónde ha invertido, cómo fue la relación con la empresa, qué ocurrió con la empresa, hubo conflicto o no. Todo eso, entre más transparente sea, muchísimo mejor va a ser la relación, ¿no? Y bueno, destacar esto, ¿no? El tema de que una primera ronda tiene que ser menor a un 25%, normalmente lo recomendable es alrededor del 15%, pero no más de eso, por lo que les comento. Al dar un mayor porcentaje, queda menos porcentaje, por así decirlo, disponible para vender a otros futuros inversionistas. Sí, adelante, Wheeler, te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 escuchamos. gracias. Ujú. Acá de lo que estás ahorita comentando y muy asertivo de acuerdo a lo que venimos viendo, creo que algo importante y de suma relevancia es la parte estratégica con respecto a la toma de decisiones a la hora de eh, ver esas acciones o toma de decisiones, le llamaría también, de incursionar con algún accionista, porque tiene que ver, mi percepción tiene que ver la visión estratégica de qué es y cómo lo voy a hacer en el futuro, para que ese accionista vaya en paralelo a esa visión que yo tengo en la empresa, ¿sí? Y creo que eso también influye mucho la estrategia en visión de los riesgos a mediano o a largo plazo que yo pueda visualizar o tenerlo ya eh, planteado o visualizado para poderlos dentro de ese análisis verlo en conjunto y tomar eso si decido que un 15 o un 20% de esas acciones puedo yo determinar en la venta. Creo que eso también es de Excelente. mucha importancia. Excelente, Wheeler, y agradezco muchísimo ese aporte y sobre todo porque esa es una de las reflexiones que quisiera que se llevaran. No se trata solo de números, ¿no? Como estamos viendo, el movilizar capital. Es esa estrategia, es conectar con el inversionista adecuado y bueno, eso es un proceso que requiere mucha apertura, mucho análisis, pero que es muy provechoso, ¿no? Como lo estamos viendo. Si se hace muy bien, permite que muchas de las visiones, proyectos que ustedes quieren realizar sea posible, ¿no? Si fuera por falta de capital que no se pudiera llevar a cabo.
Bien, vamos a entrar a los métodos de valoración. Ahí Jordi me preguntaba sobre las diferentes fuentes de financiamiento. Lo vamos a ver al final para que vean. Hay varias en etapas tempranas. Así que voy a tratar de avanzar para que podamos llegar a ver todo el contenido. Un punto número dos son los métodos de valoración de las empresas. Y les voy a mostrar algunos que son utilizados, cómo se calculan. Van a ver que no es tan complicado, requiere de mucha información, eso sí, tenerla a disposición, pero a nivel de cálculos y todo esto, ahí van a ver que no es muy complejo. Entonces, eh, la gran pregunta que uno se quiere responder es, bueno, ¿cómo saber cuánto vale el porcentaje de la empresa que está solicitando el nuevo socio? Si es el 10, el 15, el 50%, ¿cuánto es lo justo? ¿No? Y para eso hay diferentes métodos de valoración. Hay un método llamado Vercus, múltiplos comparables, flujo de caja proyectado, que se hace con una tasa de descuento, el valor patrimonial o valor de liquidación. Yo les voy a compartir los tres primeros, ahí menciono los otros que también son utilizados, pero por tiempo al menos vamos a ver de qué se tratan estos primeros tres. Bueno, el método Vercus, que yo le veo un alto potencial, se origina en 1996, tiene el apellido de la persona que lo diseña, que es un inversionista, que bueno, dice, mira, en etapas tempranas yo hago un primer filtro, decía esta persona, hago un primer filtro y asigno un valor económico a ciertos hitos que ya haya logrado. Porque, digamos, en el ecosistema que él estaba, decía, una empresa en etapas tempranas, claro, son otros montos, otros recursos, otra economía, pero definía unos estándares que decía, bueno, una empresa va a valer no más de 2.500.000 dólares en las que yo puedo invertir en etapas tempranas. Entonces, él asignaba un valor y definía, bueno, si la empresa tiene una idea bastante sólida, muy buena, que tiene un problema bastante relevante, ha demostrado el prototipo, tecnología o solución, el modelo de negocio, eh, digamos, esto lo estoy copiando literal a la teoría como él lo diseñó, pero lo podemos ajustar, ¿no? De acuerdo en nuestro caso puede ser, bueno, el modelo de negocio que esté validado y que se cuente con la infraestructura o el lugar turístico, en este caso. Que el equipo de emprendimiento tenga una experiencia sólida, confianza para desarrollar la empresa, que hayan relaciones estratégicas, una capacidad, tengan contactos de mercado, etcétera, y unas ventas iniciales o tracción que hayan demostrado experiencia con clientes reales. Él empieza a evaluar con una ponderación del 1 al 10 y hace tal cual como una regla de 3. Si está en 10 son 500.000 dólares lo que vale eso, y si está en 1, muy poco. Si está en 3, 150.000. Y de esa manera hacía una valoración rápida. No quiere decir que la empresa, él iba a ir y iba a pagar eso o ese porcentaje, pero era una valoración inicial para empezar a descartar empresas que él veía que ya no tenía el potencial y no era necesario invertir, como lo comentaban la colega en el chat, esa debida diligencia. Porque la debida diligencia y relacionarse con la empresa y todo esto, pues requiere tiempo, recursos, entonces es como un primer filtro, como una primera referencia. Si nosotros lo aplicáramos en el sector rural, y es interesante, y yo he buscado a ver si hay un método adaptado al sector rural, y es una excelente investigación, de empezar a adaptar el método Vercus a un sistema para negocios vinculados con naturaleza y hacer una evaluación rápida de lo que normalmente vale una empresa que está sólida en esos 5 puntos, cuál sería su tope. Y a partir de ahí, empezar a hacer evaluaciones que permitan avanzar en siguientes pasos. Pero bueno, esto es un método de evaluación. Hay una fundación de inversión de impacto que se llama Kirchner Foundation, que utiliza este método como una etapa inicial para hacer una primera estimación. Entonces es interesante cómo fondos de inversión de impacto lo utilizan, ¿no? Para empezar a valorar, sobre todo en etapas tempranas, ¿no? Donde no hay mucha información, no hay mucho historial de ventas, pero sí se valoran otras condiciones que normalmente cuando están sólidas garantizan o hay más chance de que la empresa continúe en siguientes fases de venta que son importantes, que revalorizan la empresa. Otro bastante común y que se utiliza complementario, porque también es bastante simple,
pero da una estimación rápida, es el de múltiplos comparables. Y el múltiplos comparables lo que hace es, lo que sí o sí ahí necesitamos son empresas similares, que hayan sido valoradas y que hayan vendido parte de sus acciones. Un ejemplo común, bueno, los pasos importantes son uno, hay que estimar los ingresos de la supuesta, eh, ingresos con la supuesta inversión realizada, buscar empresas similares que hayan vendido, eh, obtener unos múltiplos y aplicar el múltiplo a tu empresa. Tal vez con un ejemplo lo vamos a ver muchísimo más fácil. Algo donde aplicamos bastante lo de los múltiplos comparables es cuando estamos buscando comprar un terreno. Sin darnos cuenta, se utiliza ese método de múltiplos comparables. Y es cuando uno dice, bueno, en la zona, estamos buscando una zona y alguien del área nos dice, bueno, aquí está, en esta zona, está a $10 el metro cuadrado. Entonces uno ya calcula rápidamente, bueno, si son 100 metros cuesta tanto, si es una hectárea va a valer tanto. Y aquella zona que se ve más bonita o más, nos van a decir, no, aquella zona es muchísimo más cara, son 100 metros, $100 el metro cuadrado. No quiere decir, y todos los que hemos averiguado, hemos tenido, pues, escuchado algo de la compra de terrenos, no quiere decir que eso es exacto, que en esa zona todos los terrenos están a 10 metros, o $10 el metro cuadrado y en aquella 100, pero es un estimado, uno ya sabe que, bueno, en aquella es más alto, va a estar alrededor de los 100, tal vez menos y mayor, hay un margen de negociación y en esta es menor por alguna razón. Tal vez hay un problema, algo está ocurriendo que hace que valga menos o aquella tiene mayor potencial. Pero ¿qué es lo interesante? Que si ustedes tienen un capital para comprar una finca, por poner un ejemplo, ya rápidamente no tienen que pedirle eh, números y un perito que vaya y mide bien cuánto valió, sino rápidamente ya se ubican en cuál zona de acuerdo con el capital que están teniendo a disposición. Eso mismo se hace con las empresas. Entonces, ¿cómo se hace con las empresas? ¿Cómo se obtiene ese famoso como $10 por metro cuadrado? Bueno, vamos a hacerlo con este ejemplo. Está esta empresa que se llama Ecocatarata, quiere construir una cabaña ecológica, un sendero y va a iniciar un hospedaje de $60 la noche. La necesidad de inversión para hacer eso son $18,000 y se calcula una ocupación, ¿no? Ventas de hospedaje de 50% anual, 182 noches al año. O sea, como una proyección de ventas. Eso quiere decir que yo lo que hice fue multiplicar eso, son unos $11,000 anuales, con unos costos anuales de 2,000, tiene una ganancia de 8,920 con la inversión realizada, ¿no? Poniendo el escenario con ese supuesto. Se buscan empresas de la zona que ofrezcan también hospedaje, que estén vendiendo y ver cuánto valen. Si vendieran su empresa, cuánto más o menos hubiera vendido. Entonces, nos encontramos que hay una empresa A que tenía ventas anuales de 10,000 y la vendieron, el precio de venta es 70,000. Una B de 8,000 y ya por ahí uno dice, el múltiplo es 5 veces o 7 veces o 10 veces o 15 veces o 5 veces, va a depender de la mayor cantidad de empresas, basado en las ganancias que tenga. O sea, 7 veces más las ganancias que tiene. O sea, 70,000 entre 10,000 me da 7. Y ahí ya yo puedo hacer una primera estimación. O sea, como esta empresa va a lograr vender unos $9,000, eso lo multiplico por 7 y me da alrededor de 65,000 dólares. Es una primera valoración estimada. ¿Cuál es el contra? Como igual, cuando uno va a averiguar el terreno, uno dice, bueno, más o menos lo razonable es que esta empresa me va a costar alrededor de $70,000. No es que me va a valer 500,000 ni 1,000,000. Pero bueno, igual ahora viene un siguiente paso de hacer la debida diligencia, de hacer el flujo de caja, todo para llegar a una valoración más precisa. Pero bueno, rápidamente pude hacer una estimación basada en el mercado de empresas similares. ¿Cuál es el problema con este sistema? Que bueno, tendríamos que averiguar en cuánto fue vendida las cosas o cuánto capital metieron, mucha información que, bueno, no lamentablemente, se da así, en el sector rural no está a tanta disposición, pero igual es posible obtenerla, ¿no? Ha habido transacciones, hay gente que ha vendido, ha sumado socios en sus fincas y eso ha habido una negociación y de alguna manera da
un valor estimado que me permite a mí comparar cuando voy a hacer una compra en la zona. Pero bueno, es una dificultad que tiene, pero el método de múltiplos comparables se utiliza bastante para estimar ciertas valoraciones. Voy a leer alguna pregunta. Ok, aquí dice, a ver, hay dos, ok, aquí ya la puedo leer. El que haya esa opción no convierte a la empresa en sostenible. Bueno, creo que están hablando de algunas opciones de empresas grandes. El dato del catastro nacional puede ayudar, sí, correcto. Lo que pasa es que el catastro nacional lo que te va a dar es el valor del terreno, no el valor de la empresa. Y lo que queremos es ver el valor de lo que vale la empresa, no el terreno. O sea, no vamos a comprar el terreno, sino estamos valorando la capacidad de ese terreno de generar ingresos. Y eso es una muy buena pregunta, don Álvaro, porque a veces confundimos y decimos, bueno, yo lo que voy a comprar son los activos. No, lo que ustedes están comprando es la empresa, que es el modelo de negocio capaz de generar ingresos futuros. Eso es lo interesante, eso es lo que ustedes quieren sumarse a esa generación de ingresos, no los activos, porque los activos por sí mismos no, valen, por supuesto, pero valen es por su capacidad de producir, y ahí es donde entra el inversionista. Entonces, bueno, habíamos preguntado si el inversionista va a colocar $18,000, cuánto representaría, y se hace tal cual una división de porcentaje y da alrededor de un 30%. Entonces, si esa persona va a poner $20,000, bueno, algo coherente podría ser 20%, 15%, 30%, va a estar establecida en base a la negociación, volviendo al primer juego de la primera dinámica del juego, donde yo les mostré el regalo y era un patito. Como que esto nos está dando una pista, ¿no? Todavía no nos dice exactamente que es un patito, pero nos dice, bueno, mira, no es un carro, es un juguete pequeño, y bueno, no vayas a dar $10,000, $1,000. Si das 100 es una locura, pero no como dar 1,000. Si das 50 puede ser mucho. Te está dando pistas, pero todavía no llegamos a la valoración eh, más precisa, ¿no? Y bueno, en este caso, interesante, si se diera esa transacción, pues se logra revalorizar la empresa, se hace esa inversión y empieza a generar flujo. Hay un nuevo socio con un 28%, incluso menor, digamos, algo menor, y todavía con un 72% de los dueños actuales, con una inversión que le permite crecer, ¿no? Y avanzar en siguientes fases. Luego vamos al método, digamos, que es uno de los más usados y que genera mayor justicia, por así decirlo, por los datos que requiere de cuánto puede valer la empresa. Y es el flujo de caja proyectado, que lo hemos estado viendo desde la sesión con Vinicio, del valor de empezar a proyectar esos ingresos futuros, ¿no? Igual, el mismo escenario, tenemos la catarata, vamos a hacer la siguiente inversión. Y bueno, aquí ¿qué necesitamos? Hay que calcular los ingresos y costos, hacer un flujo de caja proyectado por los siguientes años, calcular el valor presente de las ganancias con diferentes tasas de descuento que van a asumir distintos escenarios de riesgo. Se calcula el valor terminal, súper importante, les voy a explicar cómo, es un cálculo bastante sencillo. Y bueno, finalmente se calcula el valor presente neto, y ese monto es el que me va a decir cuánto vale la empresa hoy cuando se va a hacer la supuesta inversión. Seguimos con los mismos supuestos. Hay una necesidad de inversión de $18,000, tal cual los mismos niveles de ingreso, pero no solo voy a proyectar un año, o sea, las ganancias anuales, sino de un solo año, sino va a haber un crecimiento eh, del 5% cada año, ¿no? Es otro supuesto. O sea, la empresa no se va a estabilizar y va a tener los mismos ingresos siempre, sino que va a poder crecer, ¿no? Se hace el flujo de caja, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, con los ingresos, con su tasa de crecimiento, que es la multiplicación del monto anterior por el 5%, por el 1,05, si lo hiciéramos matemáticamente. Reducimos los costos. Aquí ya hay algo interesante que un inversionista ya les preguntaría, diría, pero ¿por qué los costos son constantes si está creciendo? Y bueno, eso se puede argumentar.
O se puede decir, no, mira, realmente es un error, los costos también deberían de incrementar en conjunto con las ventas, no en igual medida a un 5%, pero sí tienen que aumentar en algo. Se calculan los beneficios, ¿no? Del flujo de caja proyectado, los tenemos y los llevamos a valor presente, ¿no? Como lo vimos, no voy a profundizar porque lo vimos justamente el lunes, lo llevamos a valor presente con una tasa de descuento del 10% por ejercicios académicos. Es bastante sencillo hacerlo con el 10% y se tiene que calcular el valor terminal. El valor terminal lo que busca es dándole de alguna manera de que la empresa va a continuar, no es que va a desaparecer. Lo interesante es que la fórmula de valor presente neto, entre más lejos está, como ustedes bien saben, entre más cerca está, es más cercano a su valor original. Entre más lejos está, pues se va descontando mucho más, ¿no? Si por ejemplo tengo $1,000 en el valor, bueno, lo podemos ver acá, los mismos 10,900, 12,000, entre más cerca esté del valor presente, pues mayor va a ser su monto, entre más lejos va bajando. En el valor terminal, lo que se descubre, digamos, en la fórmula es que cuando está muy lejos, digámosles en el año 100, es casi cero, casi nulo ese valor presente neto. Entonces eso permite decir, bueno, si se mantiene constante durante todo este tiempo, bueno, podemos calcular su valor terminal, que no va a variar mucho a su valor, a lo que va a ser el valor presente neto. Y ahí eso permite calcular el valor terminal. Algo también importante es que el crecimiento, digamos, de la empresa no es, uno no puede decir, bueno, voy a crecer 5% por siempre. De hecho, si ustedes ven cuánto crece un país o una empresa muy grande, si yo les pregunto cuánto creen que crece una empresa gigantesca, eh, crece 1 o 2%, 3%. ¿Por qué? Porque el porcentaje de crecimiento es basado a lo que logré vender en el año anterior. Entonces, entre más vendí, entre más crecí en un periodo, no es lineal, sino que tiene una curva incluso cóncava decreciente o cóncava constante, porque es mucho más difícil crecer cuando ya vendes muchísimo. Solo sumar un 1% significa que igualé la gran cantidad de ventas que fue en el año anterior y las mejoré un poquito. Por eso los países crecen a un ritmo de 1, 2%, 3, 5% y no significa que crecieron un poquito, crecieron un montón, solo que porcentualmente pues es más bajo por el tamaño, lo gigante que ya es ese crecimiento. Entonces eso le da sentido a la fórmula de valor terminal. Entonces, calculamos el último, eh, el último monto, lo que estimamos va a ser el ingreso constante y lo llevamos a valor presente neto. Y esa fórmula, en este caso, nos da alrededor de 169,000. Eso lo llevamos al valor presente, el valor terminal, todo se suma y me está dando un total de que con ese flujo de caja proyectado, esta empresa vale alrededor de $140,000 con ese valor terminal. Entonces ya te da un rango bien, bien importante y ahora sí vemos que es un patito lo que estaba detrás del regalo, o en este caso era algo muchísimo valioso, muchísimo más valioso y permite hacer la negociación. Ahí el inversionista va a decir, bueno, pero la tasa de descuento está a un 10%, yo la quisiera más alta, si la hace más alta, esto va a valer menos. ¿Y por qué va a decir que una tasa de descuento va a ser más alta? Porque va a decir, no, mi expectativa, eh, mis otras posibilidades de inversión, esto yo lo veo más arriesgado, yo quisiera que fuera más alto, hay unos supuestos que no me quedan muy claros, los ingresos no van a ser así, los costos pueden cambiar, etcétera, 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 y empieza esa negociación hasta llegar a un monto justo, tal cual como cuando ustedes fueran a comprar ese terreno con el vendedor y llegan a un valor más ajustado que les permite que la inversión que vaya a realizar la empresa sea adecuada al porcentaje, un porcentaje más correcto. Eh, digamos, que estén las partes más conformes. No va a ser preciso, no va a ser totalmente 100% justo, pero sí puede generarse el consenso que permita a las partes estar igual. Y luego, ojalá que todo ocurra bien y que el flujo responda o mejore y la empresa se vaya revalorizando, ¿no? Entonces, esos son tres métodos de valoración de empresa. El desafío no es tanto el cálculo, sino, bueno, la argumentación
en el mercado, cuál va a ser la estrategia de mercadeo, todo lo cualitativo, el análisis del entorno, factores externos, riesgos, todo esto que lo vimos en sesiones anteriores entra en conjunto. El modelo de negocio es coherente, ¿no? Para que los supuestos pues sean razonables y permitan hacer la valoración adecuada. Pero a nivel de cálculos matemáticos vemos que no es tan complejo. Lo complejo es, bueno, es que los datos estén bien, ¿no? Y algo interesante, algunos otros instrumentos legales para esa valoración, existen las notas convertibles. Se los comento un poco como para que tengan conocimiento. En etapas tempranas a veces es muy difícil hacer la valoración de la empresa porque no hay datos. Entonces lo que se acuerda es que, bueno, se necesita el capital para desarrollar, no sé cuánto representan esos 20.000, 25.000 dólares en tu empresa. Vamos a esperar al futuro, cuando si tengamos datos y lo podamos valorar. Pone los 25.000 dólares en forma de préstamo y da la opción de convertir esos 25.000 dólares en las acciones con una valoración justa con datos. Entonces, de alguna manera da tranquilidad tanto para el inversionista como para la empresa de que, bueno, no, esos 25.000 van a ser justos. Aquí el tema con las notas convertibles es que legalmente es un préstamo. Entonces, si la empresa no llega a tener éxito, depende del contrato, de que el inversionista pida garantías o funcione como un banco, de alguna manera tenga que repagar parte o toda la inversión realizada. Por eso se crea otro instrumento legal, que se llama el SAFE, para la valoración para la inversión, que aquí ya no es un préstamo, sino que efectivamente se pone el capital, se espera un tiempo de unos años donde ya se puede hacer una valoración de la empresa y se hace, bueno, esto corresponde a un tanto por ciento. Ahí también se aplica una tasa de descuento, ¿no? En el sentido de que, bueno, no fue lo mismo cuando yo puse los 25.000 dólares a lo que vale ahorita. Puede haber un ajuste por inflación o todo esto que se tiene que adecuar, que normalmente se coloca en el contrato. Pero para que vean, esto es súper interesante. Esto lo implementan muchas incubadoras que compran acciones de las empresas o que ponen capital o que invierten y dicen, bueno, vamos a hacer el instrumento SAFE y en 3 años, 4 años vemos cuánto vale ahora tu empresa y pues esto cuánto porcentaje representa. Entonces, esto es nuevo, no son instrumentos nuevos del siglo XXI que están apareciendo y que están cada vez siendo más utilizados para justamente generar esa tranquilidad entre las partes y movilizar inversiones. Y bueno, para responder la pregunta de Jordi, ¿cuáles son las opciones, ¿no?, que hay en etapas tempranas? Bueno, una es que hay fondos de inversión de impacto a nivel global, incluso en el GIM, en que es la Red Global de Inversión de Impacto, pueden ver cómo están distribuidos esos fondos en América Latina, en África. Bueno, voy a ver si hay alguna pregunta. Eh, se re- bueno, ahorita voy a esperar al final para ver si hay. ¿Cómo se sabe si el dinero del inversionista es dinero honesto? Muy buena pregunta, Lucía. Normalmente los fondos de inversión, estos fondos de inversión de impacto que justamente voy a dar introducción, tienen tesis de inversión que son públicas, muestran de dónde vienen los fondos. A veces son de bancos de desarrollo como el BID o otros bancos de desarrollo que usan los fondos de inversión para canalizar sus inversiones. Tú, digamos, en la debida diligencia, así como el inversionista te pregunta sobre los números, ustedes tienen esa apertura o esa posibilidad de también preguntarle al inversionista y si, bueno, al igual que el inversionista puede desconfiar por la respuesta que les dé la empresa, ustedes también pueden hacer ese ejercicio y entender, bueno, no, efectivamente estos fondos parecen que no son tan transparentes y no quisiera mezclar, ¿no? Existe ese proceso de las dos partes. Bueno, ¿cómo funcionan? Hay múltiples inversionistas, los fondos de inversión de impacto, gente o organización, institución, incluso fondos de pensión de los países que buscan invertir, movilizar los recursos, requieren poner el dinero a trabajar, por así decirlo, por eso hay una disponibilidad y buscan los fondos de inversión. Lo que hacen es que, bueno,
capturan todas estas diferentes fuentes y las direccionan, les permite de manera eficiente hacer un portafolio y direccionarlo y averiguar. Es más sencillo que todos los inversionistas estén buscando. Y los fondos de inversión pues tienen personal capacitado, analistas, software, plataformas, todo esto que de alguna manera es mucho más eficiente para analizar muchas empresas. A veces los fondos de inversión, digamos, cuando reciben, pues tienen ahora la responsabilidad, incluso la obligación de encontrar esas empresas y por ende hay un interés, ¿no? Y eso es importante que ustedes lo vean, de que, bueno, los fondos de inversión tienen un interés en encontrar empresas eh, con impactos positivos a nivel social, ambiental y económico, porque requieren, tienen la obligación y el compromiso de invertir, ¿no? Entonces, para que vean que también hay como una oferta urgida, ¿no? ¿Hay algún sitio web donde se vean estos fondos? Bueno, hay uno, lo voy a compartir por acá. No, no necesariamente fondos de inversión de impacto, pero se llama Startupeable. Y había una página, también uno lo que hace es que busca las páginas, o sea, fondos de inversión de impacto en la región, estos listados, esta es una. También hay un foro latinoamericano de inversión de impacto que se hace en México y en Centroamérica. Y normalmente pues tienen el listado de asistentes y ahí puedes de alguna manera identificar cuáles son los fondos, ver su página web, dónde han invertido. Y bueno, cada país hay que hacer un mapeo con estas características. Justamente hay una investigadora, una tesista en el CATI que está vinculada en este tema y veíamos de que en algunos países, para no mencionar países, cuando se registra un fondo, el país no tiene la distinción de que sea un fondo de inversión de impacto, lo registran como un fondo de inversión genérico y eso dificulta un poco esa información que es pública, no saber cuáles son los que tengan este triple propósito, ¿no? Bueno, luego los desafíos, bueno, lo que cuando uno habla con los fondos de inversión es la selección adecuada de empresas de triple impacto, por eso parece una caja sin mucha información, incluso los beneficios sociales y ambientales, ustedes lo sabrán, a veces no son fáciles de reportar y eso dificulta cómo medir ese impacto efectivamente. Otra es que compiten con industrias que no son de triple impacto. Estos recursos compiten entre sí y pues dificulta de que sigan seleccionando o que hayan más recursos para empresas de triple impacto que de alguna manera pueden tener, digamos, o unos compromisos o un retorno de la inversión más a largo plazo y no a corto plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Son algunos desafíos que tienen. También están los inversionistas llamados inversionistas ángeles, que es una persona, digamos, que de alguna manera tiene unos recursos para invertir en un negocio y dice, bueno, en vez de invertir en un negocio y crearlo desde cero, voy a buscar negocios que a mí me gusten, que yo tenga conocimiento, que tenga contactos, que tenga experiencia y voy a invertir y hacerme socio, ¿no? En esa etapa temprana, incluso pueden invertir en varios bajo esa dinámica de venture capital. A ver, voy a leer los comentarios. Bueno, ahí María Elena nos está compartiendo. Excelente. Eh, y bueno, también están estas personas, ¿no? Que tienen de alguna manera unos ciertos recursos, un capital que a lo mejor dicen, yo no voy a poder crear una empresa desde cero, no tengo el tiempo, pero sí podría invertir en tres o cuatro o cinco que a mí me interesan, porque bueno, tengo un conocimiento en temas forestales, tengo contactos de turismo, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas también, hay redes de inversionistas ángeles que tienen estos perfiles y es bien interesante que ustedes los empiecen a explorar. Incluso he visto proyectos de cooperación internacional para construir esta red de inversionistas ángeles, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, uno, eh, de ustedes identificar el perfil adecuado de inversionistas ángeles, ¿no? Al igual que a ellos les cuesta encontrar la empresa porque no hay información transparente de cuáles son los impactos, beneficios, todo eso, también de los inversionistas ángeles. Entonces hay como una asimetría de información importante. Luego, lo que hablaron desde el inicio, ¿no? Que haya
estructura de gobernanza sólida que permita vincular a estos inversionistas ángeles, que no ocurra divorcios, por así decirlo, volviendo con la analogía de que es parecido a un matrimonio, o sea, que se puedan crear ese match adecuado en los dos perfiles. A mí me hace pensar, y seguramente ustedes, de que debe existir, o sea, debe existir inversionistas ángeles que tengan afinidad con esa empresa familiar, solo que no se están conociendo, ¿no? Y de alguna manera hay que facilitar esa información para que se puedan contactar. Eh, Requieren, bueno, una diversificación, no tienen tantos fondos para diversificar y armar un portafolio grande, eso puede de alguna manera aumentar el riesgo. Y bueno, es difícil lograr una valoración adecuada en etapas tempranas, ¿no? Puede ser muy costoso hacer todo este ejercicio a fondo que estamos haciendo y eso puede dificultar a que el inversionista pueda invertir. También hay otras opciones en etapas tempranas como Activa Catie, como el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, que logra crear acuerdos con bancos de desarrollo, en este caso de Costa Rica, para movilizar capital semilla no reembolsable como un producto financiero que permita a las empresas consolidarse y avanzar a siguientes etapas. Eso también existe, se puede trabajar, es un interés de instituciones financieras y de bancos de desarrollo porque genera que las empresas se desarrollen y tengan más capacidades para movilizar inversión, ¿no? Entonces también existen esto es un ejemplo, pero en el ecosistema emprendedor que veíamos en las primeras sesiones, también están estos recursos de capital semilla. Incluso es muy interesante cuando esos recursos de capital semilla pues logran vincularse con esas posibilidades de inversión, ¿no? Luego, algo que está ocurriendo y tal vez lo vayan a escuchar es todo este tema de finanzas mixtas o mezclas de finanzas, que es una combinación, crear estructuras de financiamiento con el capital privado un poco más tradicional, con otras fuentes de financiamientos para el desarrollo, fondos de inversión de impacto, filantrópicos, donaciones, etcétera, para de alguna manera hacer un equilibrio entre las condiciones en el mercado cuando invierten los fondos privados y las concesionales que se refiere a que son condiciones más favorables. Entonces se genera como un equilibrio, es decir, bueno, vamos a poner un capital semilla no reembolsable, un porcentaje, pero que la empresa pueda movilizar con un banco o con un inversionista otro porcentaje. Entonces hay mayor recurso disponible en esa etapa temprana y permite que la empresa se pueda desarrollar más, ¿no? Entonces, bien interesante cómo esto ha venido evolucionando. Es un tema, en inglés se le dice blend finance. Eh, Muchos organismos están buscando la manera de crear estos instrumentos como híbridos, donde hay un incentivo, pero también unas condiciones que mejoren, o sea, mejoren las condiciones de riesgo de los fondos privados. Otro que se utiliza mucho, que estamos viendo, son fondos de garantía, es decir, a los bancos que inviertan en empresas sostenibles, vamos a poner el ejemplo, si la empresa no puede repagar, va a haber el gobierno va a cubrir un porcentaje de esa deuda. Entonces eso ayuda un poco al banco a prestarlo, porque bueno, a lo mejor la empresa no tiene la garantía y si lo paga, pues recuperan la inversión. Entonces es muy positivo. Si lo vemos de manera optimista, lo que se está moviendo y agitando de las diferentes fuentes de financiamiento en etapas tempranas, sobre todo con esas empresas de triple impacto, y empezarlas a explorar y ver, entenderlas cómo funciona para empezarla a cada vez vincularnos cada vez más, ¿no? Eh, bueno, esto es lo que tenía un poco para compartir con ustedes con el tema de valoración y, y ver las fuentes de financiamiento y también ver algunos métodos de valoración y incentivarlos a ustedes a profundizar en esto para bueno, ojalá esto ayude a movilizar más recursos a todas esas iniciativas que ustedes están apoyando o vinculados indirecto o directamente para que se desarrollen y generen todos esos beneficios sociales y ambientales que tanto necesitamos. Bueno, eso era la sesión. Quedo atento si hay algunas preguntas. Tal vez en el chat se me escapó una. Voy a ver si hay alguna pregunta. Bueno, gracias por compartir el enlace directo. Eh, a ver, ¿a cuántos años se debe proyectar el flujo de caja? Bueno, es relativo. Normalmente se hace al menos 5 años y se busca ese valor terminal porque a lo mejor en 10 años es más difícil
de predecir, va a depender el rubro, el sector, la información que tengas. Y para responderlo muy bien, te diría, no, no depende tanto los años, sino de las evidencias que tengas para argumentar esos años distantes, ¿no? El justificativo de por qué lo hiciste a 10 años, o a 5 o a 3. A ver, ¿qué otra pregunta hay por acá? Ok, ¿cómo valorizar una empresa temprana que forma parte del consorcio o joint ventures? Bueno, esa empresa, Mauricio, muchas gracias por esa pregunta. Es muy similar a lo que estamos haciendo. O sea, la manera de valorizar la empresa es ver esos flujos efectivos con esa inversión, ese joint venture que se hizo, ver esa proyección y en base a esos ingresos futuros se puede estimar una posible valoración para que se dé esa transacción. Lo mismo lo hacen con los corporativos cuando van a invertir o empresas grandes que quieren invertir o hacer alianzas o consorcio con empresas emergentes también. O sea, lo importante es ver cuál es el potencial y esa proyección de ingresos futuros, ¿no? Que permita hacer la valoración. Eh, muy bien, voy a ver si hay otra pregunta. Bueno, Marianela, creo que también por tiempo, 2 minutos nos queda. Aquí me preguntan, ¿existe algún negocio sostenible que haya llegado a IPO? Muy buena pregunta. Bueno, excelente. Yo sé que hay una empresa forestal en México que logró hacer una IPO, pero no sabría decirte exactamente si es una empresa de triple impacto sostenible. Eh, entonces, me lo pongo como tarea para investigar cuáles empresas sostenibles, o sea, que realmente con el espíritu en el sector rural y todo esto hayan llegado a un IPO en diferentes bolsas de América Latina o a nivel mundial. Muy buena pregunta, gracias por ponerlo sobre la mesa. A ver, ¿qué más? Mm, Aquí hay otra pregunta. Ok, bueno, creo que están cubiertas todas las preguntas, Nela. Estoy viendo últimos Ujú. comentarios. Perfecto. No, yo creo que por los comentarios que hay y los agradecimientos, creo que están muy satisfechos con la información compartida y los ejemplos dados, Ricardo. Entonces, muchas gracias por otra nueva buena clase, ¿verdad? Y bueno, a ustedes también muchas gracias por participar. Creo que em, a mí en lo personal me gustó mucho en esta sesión que el micrófono se abriera a los participantes. Espero que a ustedes también les haya gustado. Es bonito escuchar sus voces. Entonces, vamos a tratar de que en las próximas 4 sesiones también ustedes puedan hablar y participar de esta forma regulando muy bien el micrófono, ¿verdad? No es para dar charlas individuales, sino preguntas o comentarios. Pero bueno, eso es algo que puede enriquecer mucho las sesiones. Recuerden entonces hacer los quizzes. En este momento ya está publicada la presentación y en unos segundos va a estar el quiz disponible para que lo hagan y bueno, tienen que hacer un quiz que cierra el viernes y el otro que cerrará el domingo. Por favor, no lo olviden y nos vamos a ver en la sesión del lunes. Yo mañana les voy a compartir por medio del WhatsApp el listado de los grupos, o sea, en cuál grupo van a estar ustedes y con cuál emprendedor van a trabajar durante las próximas sesiones. Porque para la división de grupos tiene que seguirse esa dinámica y ustedes tienen que saber para dónde van cada vez que los separemos grupalmente. Entonces nos vemos y muchas gracias nuevamente. Hasta pronto.